Tengan todos muy buenas noches. Después de un pequeño preámbulo por la Semana Mayor, vamos a continuar con nuestras charlas de cultura, de medicina, en la consulta del Dr. Walter. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar en la continuidad de nuestro tema de la patología vascular de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial, mis queridos amigos, se ha considerado en el mundo como una epidemia silenciosa. Valga la frase, una frase muy particular que yo creo que le cabe perfecto a la hipertensión arterial. De las aguas mansas líbrame, Señor, que de las bravas me libro yo. ¿Por qué? Porque es un enemigo silencioso. Es un enemigo silencioso que va actuando progresivamente. Por eso es que es de gran importancia que prestemos atención al tema de hoy de la hipertensión arterial. Muy bien, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, hipertensión es una palabra que tiene un prefijo hiper, que significa mucho, hiper, mucho, y tensión. ¿Y qué es la tensión? Pues la tensión no es más que la resistencia que ofrecen los vasos sanguíneos al flujo sanguíneo que se desplaza a través de ellos. Esa resistencia de las paredes de los vasos hacia el líquido es la tensión, de tal manera que eso es la tensión en nuestro circuito arterial. Ahora, les voy a hacer unas cosas muy interesantes que ustedes yo sé que se van a motivar. La hipertensión arterial fue uno de los elementos clínicos de más difícil diagnóstico, y ustedes van a saber por qué. Porque yo, para diagnosticar, necesito un aparatito. Sí, lo están adivinando, el tensiómetro, por supuesto. Pero, mis queridos amigos, para que este aparatito llegara a sus manos, pasaron muchas cosas en la historia. Y de eso quiero conversar con ustedes. Muy bien, vamos a imaginarnos, ¿y a quién le dio la primera crisis hipertensiva en el mundo? Ah, pues no lo sabemos. Quizás sería aquellos neandertal hace unos 350.000, 400.000 años, que después de un periodo de caza llega tarde a la caverna y la mujer, angustiada o de que le hubiera pasado algo, pues lo regaña, y aquel hombre le contesta feo y se forma una pequeña discusión en la caverna primitiva. No sabemos si a aquel hombre se le subió la tensión o a la mujer también. Conclusión, no tenemos antecedentes. Tampoco sabemos si en la antigua Roma aquel individuo en una bacanal le dio una crisis hipertensiva, le dio un infarto al miocardio y se fue. ¿Y qué tal? Y era una crisis hipertensiva y no era que fue envenenado. De tal manera que la hipertensión arterial no tiene una claridad de origen en la historia humana, pero vamos a buscar en los elementos del pasado que lo podemos descubrir. Y vamos a descubrir cosas interesantes. En la antigua China. En la antigua China, más o menos en el año 2600 antes de Jesucristo, el emperador amarillo. El emperador amarillo es un elemento que se desconoce si forma parte de la mitología china o si realmente existió. Lo cierto es que eso está escrito, la existencia de este emperador, y es donde se genera y donde comienzan todos los escritos sobre acupuntura. Fíjense ustedes que ya se hablaba entonces de la enfermedad del pulso duro. La enfermedad del pulso duro, o sea, hay una connotación que tiene que ver con esto. Es más, les contaré que un médico chino con gran experiencia puede tomar del pulso 28 variables. Yo nunca lo he visto, pero en los libros dicen que pueden hacerlo. Si conocen alguno, por favor, preséntenlo, quiero verlo. 28 variables del pulso. Bueno, sigamos en el camino del tiempo. Miren ustedes, cuando llegamos a la antigua Roma, al año más o menos
25 antes de Jesucristo y 50 después de que sea Jesucristo, tenemos a un individuo muy particular, un patricio. Ese patricio era Cornelius Celsus. Celsus no se sabe si fue médico, pero tiene una cosa muy interesante. Al Cornelius Celsus él es como un enciclopedista, porque él recopila los conocimientos y llega a una recopilación de sus estudios médicos. Fíjense ustedes que en la Facultad de Medicina, valga el comentario, hay la típica triada de Celso para describir un proceso inflamatorio. ¿Qué es la triada del Celso? Que si hay inflamación tiene que haber rubor, calor y dolor. Así de sencillo. Y este hombre tan particular lo describe y todavía se utiliza. Que no por antiguo, no tiene valor científico, ¿no? Pero este señor describe que hay una relación entre los cambios emocionales y el pulso de las personas. Qué interesante, ¿verdad? El pulso y los cambios emocionales. Ya comenzamos a abrir un concepto muy interesante. La emotividad y los factores vasculares. Bueno, como ustedes bien saben, con Hipócrates había una clasificación de humores, de la patología humoral, y las plétoras sanguíneas se trataban mediante la venesección. La venesección no es más que una flebotomía. La flebotomía no era más que hacer una sangría. Las sangrías se utilizaron cuando habían esas plétoras y era el tratamiento que se tenía en aquel momento. Ahora bien, ¿qué sucede con esto? Sucede que no sé a cuánta gente exsanguinaron en el camino de los años, pero se utilizó muchísimo las sangrías. Era un tratamiento inmediato ante una cefalea, por supuesto dolor de cabeza, ante una plétora o cualquier factor de este orden. Lo primero que se hacían eran sangrías. Hasta que se utilizó un animalito muy particular, muy particular. Este animalito es la sanguijuela, que se utiliza como término peyorativo para referirse a alguien, pero la sanguijuela tiene un nombre de mucha elegancia: Hirudo medicinalis. El Hirudo medicinalis. El Hirudo medicinalis, como saben, es hematófago y va a tener un anestésico local. Bueno, cuando me refiero a un anélido, amigo, me refiero a que es un gusanito, ¿no? Es un gusanito. Entonces, tiene un anestésico local muy particular, tiene un efecto también anticoagulante y tiene también histamina en sus secreciones salivales, que es un gran vasodilatador. Entonces tiene hirudina, que tiene ese efecto anticoagulante, y la histamina, que es un vasodilatador. Pues muy bien, los anélidos se utilizaron continuamente. Fíjense ustedes que ya llegando al siglo XVIII, siglo XIX, era tal el uso que prácticamente no se consiguieron. Se pensó que se iba a extinguir la sanguijuela, porque ya se utilizaba, no se hacía la sangría directamente, sino que se ponía la sanguijuela a chupar la sangre para bajar la tensión, por supuesto, porque ese era el efecto directo, ¿no? Se exsanguinaban muchas personas porque lo hacían muy repetidamente. Les voy a contar una historia particularmente elocuente. Una chica de Escocia, se fue, de Escocia, de Edimburgo precisamente me acuerdo. Esta joven se va de paseo recientemente a Vietnam y Camboya. Se fue de paseo y cuando ella regresa de su paseo por Camboya y por Vietnam, se estaba bañando y comenzó a expulsar algo por la fosa nasal derecha. Expulsó una sanguijuela de 7 centímetros, para que ustedes vean el efecto anestésico que tiene la sanguijuela. Y dicho sea de paso, las sanguijuelas también se utilizan en cirugía plástica, cuando eventualmente se van a hacer injertos por ese efecto anticoagulante y que permite que muchas veces se hagan trasplantes de miembros, se ha utilizado. Pero continuemos con nuestra historia, porque es importante ver que
para llegar a medir la tensión a la humanidad le costó todo un trayecto, todo un trayecto. Tenemos que hablar primero quién describe la circulación sanguínea. El primero que describe la circulación pulmonar es Miguel Servet, el español, que tristemente fue llevado a la hoguera por un juzgado calvinista en Ginebra, en Suiza, y bueno, ahí fallece él, pero él describe la circulación pulmonar. Pero el que tiene el mérito en sí de la descripción completa de la circulación es nada más y nada menos que el inglés William Harvey. Harvey describe la circulación sanguínea, describe las 4 cámaras cardíacas, un circuito cerrado, entonces ya hay un concepto más claro, más científico, muy bien. Entonces se tiene una idea de lo que es la circulación, y es ahí donde yo les voy a comentar una cosa particularmente interesante. Se describe eso, pero ¿y qué vamos a medir? Tuvieron que llegar hasta Evangelista Torricelli, italiano, de Faenza, es el que logra descubrir el barómetro. Entonces, que el aire tiene un peso, que es un fluido que tiene un peso. Y ese fluido que tiene un peso se puede medir. Entonces ya comienza a avanzar un poquito más la humanidad, estamos saliendo del Renacimiento, comienza a avanzar un poco más la humanidad. Hasta que llegamos, pasan los años, al clérigo inglés Stephen Hales. Stephen Hales es el primer ser humano que mide la tensión arterial. Por eso es que medir la tensión arterial es un trayecto, porque les voy a poner el siguiente ejemplo. Usted puede más o menos palpar si alguien tiene un cuadro febril y con su mano lo palpa. Usted puede ver si alguien tiene dificultad respiratoria a la simple vista clínicamente. Usted puede también ver eventualmente si alguien tiene un buen ritmo cardíaco. Usted lo puede escuchar. Pero volvemos al punto. El punto era que para medir la tensión necesitamos un instrumento que la mida. Bueno, entonces, ¿qué hizo este señor? Este señor era muy acucioso, era un clérigo, hacía estudios de botánica, y bueno, él decidió que quería saber cómo medir la tensión. Y utilizó un caballo. Y ustedes van a ver la imagen del caballo, donde Stephen lo que logra hacer es una venesección, hace una flebotomía de la yugular del caballo, cateteriza la yugular y aprecia, qué interesante, ¿no?, que en cada latido la sangre se levantaba unos 9 pies. Uy, me dio la tensión. Esos 9 pies corresponden más o menos a 190 a 200 milímetros de mercurio, que es la presión de un caballo. La sistólica, por supuesto. Y ya está. La humanidad llegó y un hombre midió la tensión arterial. Pero tuvieron que pasar 143 años, mis queridos amigos, hasta que se descubriera el tensiómetro. ¿Saben por qué? Porque se utilizaban métodos invasivos que tenían efectos adversos, por supuesto. Ahora viene una historia muy interesante, es que la historia nos asombra. Hay un austriaco, un médico cirujano austriaco, Ritter von Bach. Ritter von Bach nace en Austria en 1837 y muere en 1905. Fíjese lo que es la historia y tiene que ver hasta con México, es decir, que es esta locura. Bueno, Ritter von Bach se convierte en el médico de Maximiliano de Habsburgo, que se convierte en el emperador de México. ¿Qué les parece? Emperador de México. Les cuento una historia, un comentario cortito que les va a agradar. Miren ustedes. Sucede que ustedes quizás si lo tienen en conciencia o no, pero es interesante saberlo. Después de 1821, cuando pasan las guerras de independencia de América, no crea que todo entró en una fase de calma y tranquilidad. Hubieron muchas guerras intestinas en las diferentes naciones latinoamericanas. En México particularmente sucedió ese mismo fenómeno.
Y por ahí del año 1800, en la década de los 50, comienzo de los 60, los conservadores querían tener una monarquía en México. A la postre tomaron fuerza. México tenía grandes deudas con los grandes imperios, Alemania, Francia, Inglaterra, etc. ¿Y qué sucede? Que los conservadores propios de México quieren poner una monarquía. Y con el apoyo de Napoleón III de Francia, de la línea de los Habsburgo, Maximiliano se convierte en emperador de México. Este señor llega a Veracruz en 1864. Llega a Veracruz. Va a gobernar 3 años. Hizo un buen gobierno, para que ustedes vean. Era un hombre muy consciente, o sea, dentro de lo que se ve que se hizo, respetó los derechos de los campesinos, las tierras, etc. Pero el punto que le voy a decir Ritenbombach se convirtió en el médico personal de este personaje, en el médico personal. En 1867, usted sabe, hay una guerra, las fuerzas francesas pierden la batalla, Napoleón III ya no le da el apoyo a Maximiliano. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tiene que pasar, que Maximiliano es puesto preso. Maximiliano con 2 generales es fusilado en 1867, pero Ritenbombach estuvo a punto de morir. Salió huyendo, no muere en esto, y logra retornar a Austria. Y en 1870 él concursa ya por un puesto en la Universidad de Austria, por un puesto en patología experimental, y Ritenbombach hace el primer tensiómetro de resorte. ¿Qué significa esto? Que ese tensiómetro ya no era invasivo. Qué interesante, ¿no? Imagínense lo que hubiera pasado si este hombre hubiera fallecido en este transcurso en México, no hubiera llegado a Austria. Pero bueno, así es la historia y nos enseña cosas. Bueno, pero es hasta el año de 1896 que Scipione Riva Rossi, en 1896, italiano por supuesto, el nombre es obvio que es italiano, hace el primer tensiómetro de mercurio y listo, ya la humanidad llegó. Tenemos cosas muy importantes, ya tenemos un tensiómetro, podemos medir la tensión. Qué bien, ¿no? Fíjese todo el trayecto que pasó la humanidad para que este pequeño aparatito que les quiero volver a enseñar llegara. Bueno, pero ahora tenemos otro factor que es muy interesante. La tensión arterial se medía básicamente por palpación y por supuesto que tiene factores de error. Hasta que Nikolai Korotov, que se estudia en las facultades, la fase de Korotov, en el año de 1904, define la fase de Korotov, que era muy sencillo. Ponían el manguito del tensiómetro, insuflaban aire directamente al manguito y ponían la campana del estetoscopio y podía escuchar una serie de sonidos. El primer sonido, él tiene 5 fases, pero solamente nos vamos a concentrar en la primera fase y en la última fase de Korotov, que es la quinta, que es cuando ustedes insuflan, van a escuchar un latido, esa es la presión sistólica. Comienza a descender el aire, va bajando la presión, y cuando desaparecen los latidos, esa es la presión diastólica, esa es la quinta fase de Korotov, que este hombre describe en el año 1905. Dicho esto, es muy importante que todos en la casa tenemos que aprender a medir la tensión. Eso tiene un valor absolutamente excepcional. ¿Y saben por qué tiene un valor excepcional? Se lo voy a explicar en una forma sencilla. Porque, mis queridos amigos, es tan importante saberlo medir para obviar una patología que es un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Algo que es falso y que la gente ha reconocido como una probable realidad. Es que usted sea hipertenso y no lo sea. Cuando ustedes van a un centro de salud o
van con su enfermera, con su médico de cabecera o con el especialista, de acuerdo a su personalidad. Usted se puede agobiar, usted se puede hasta asustar porque le van a tomar la atención. Y muchas personas, antes de sentarse, ya sienten las palpitaciones, se asustan. Entonces, eso es lo que tenemos que obviar. Por eso es que es de gran importancia que ustedes aprendan a medir la tensión en su casa, para quitarse una patología que se ha descrito, los médicos la describan. Se llama la hipertensión de la bata blanca. ¿Por qué? Porque no sé por qué esta batita como que crea o un agobio, un sustito. Muy bien, entonces si lo hacemos en nuestros hogares nos va a ser mucho más sencillo. Les voy a dar los parámetros fundamentales de cómo medir la tensión. Primero, es importante medir la tensión con la persona sentadita. Usted tiene que sentarse, tiene que tener el brazo extendido a nivel del corazón. Y es importante que esté relajado, ¿sabe? Una fórmula es que nos sentamos al lado de una mesita y el brazo descansa. Muy bien, esa es la postura. Pero las condiciones fundamentales es que, primero, media hora antes usted no puede haber hecho una actividad física. Media hora antes usted no puede haber fumado. Media hora antes usted no puede haber comido cafeína. Y por supuesto, no puede haber discutido con nadie. O sea, si usted anda conduciendo, va en el coche y llega al centro de salud y tuvo que frenar de repente, oye, o se agobió, tuvo un susto, lo que fuese, usted no está en condición de que le tome la atención en ese momento. Tiene que tranquilizarse. Entonces, por eso es que es muy importante que lo que le decía de tomar la atención en el hogar. Entonces, brazo extendido, relajado en una mesita.